tenemos dos conjuntos. Los vamos a anotar por A y B. Entonces, una función f entre el conjunto A al conjunto B, que la denotaremos de esta manera. F dos puntos va del conjunto de partida, que es A, al conjunto de llegada, que es B. Es una relación entre los conjuntos A y B. Recordemos que una relación es un subconjunto del producto cartesiano, tal que satisface que para todo A en A, entonces para todos los elementos del conjunto de ida, va a existir un B en B tal que la pareja AB está en la función, que es un subconjunto que como es una relación, es un subconjunto del producto cartesiano. Y si resulta que si tenemos dos parejas, AB y AC, si estas dos están en F, entonces lo que tiene que implicar, como son el mismo elemento de partida, entonces los elementos de llegada, que sería B, C, tienen que ser iguales. Entonces, en otras palabras, estas dos propiedades se resumen en, para todo A en nuestro conjunto de partida, va a existir un único B, tal que este va a estar definido con la función, y a este elemento lo vamos a denotar como B es igual a la función evaluada en A. Entonces, como habíamos dicho, para representar relaciones lo podemos hacer de esta forma. Este es el conjunto de partida. Aquí le vamos a poner 3 elementos. Y el conjunto de llegada tiene 4. Entonces, la definición de función. Si tuviéramos una relación, podemos poner cualquiera de las relaciones entre estos. Por ejemplo, de este salen 2, de este sale 1 y de este salen 3. Pero ahora, como estamos trabajando por una función, por las propiedades nos dicen que para cada elemento de esto va a salir una flecha, que es como va a estar relacionado, y va a caer a uno de estos. Y puede caer al mismo. La única restricción que estamos poniendo es que no pueden salir dos del mismo. Esto no se puede hacer. Esto es lo que nos está diciendo la segunda propiedad. Que si dos son iguales de partida es porque llegan al mismo punto. Es decir, no puede haber un punto tal que vaya a dos diferentes. Entonces las funciones tendrían de esta manera. Esta es la representación gráfica. Ahora podemos representar lo que sea. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, que va a ser perro y gato. Y el conjunto B, que va a ser ABC. Entonces, como vamos a definir una función del conjunto A al conjunto B, podemos, basta con poner la definición. Por ejemplo, la forma formal es poner que el elemento perro va a la función evaluada en el elemento de perro, y esto va a cualquiera de los elementos que está acá. Por ejemplo, puedo poner B, y ya lo usual es solamente escribir esto que está acá. Y eso sería nuestra primera definición de perro. O ya directo, de la otra forma, de esta forma directa, podríamos poner que la función en gato vale A. Y así ya está definida nuestra función, porque ya le dimos valores a nuestros dos elementos del conjunto de partida. Entonces, estos conjuntos de partida y de llegada tienen un nombre en específico, que más adelante lo vamos a ver. Y como con lo que vamos a estar trabajando son números, pues podemos dar ejemplos de funciones ya con números. Entonces, ya para abarcar todos los números reales, va a ser una función que vaya de los reales a los reales. Y tendremos que escribir de esta manera: f de x, a cada elemento de x lo va a mandar a su cuadrado. Es decir, aquí todo nuestro elemento
es la recta de los reales. Aquí toda nuestra llegada al conjunto de elementos son la recta de los reales. Son los reales. Son los reales. Y por ejemplo, aquí al 0, con la función que nos manda los elementos al cuadrado, y aquí también tendríamos el 0 lo manda al 0. Aquí el 1 lo mandaría al 1. El menos 1, que está aquí a la izquierda, también lo manda al 1. Aquí el 2 lo mandaría al 4, que estaría por acá. Entonces el 2 lo manda al 4. Y en cierto sentido tendríamos que evaluar en todos los elementos de aquí para saber quiénes son todos los elementos de acá. Pero como ya sabemos su regla de correspondencia, que esto se llama la regla de correspondencia, sabemos cómo se va a comportar la función. Entonces tal cual pueden dar cualquier número, f de menos 1 es 1, o por ejemplo f de pi, tendría pi cuadrado. Eso es un ejemplo. Y otro ejemplo podríamos poner f igual de los reales a los reales, de manera que cada x lo vamos a mandar a su recíproco de la multiplicación, 1 sobre x. Entonces, igual la representación geométrica, tenemos nuestras rectas reales, tenemos la función 1 sobre x, y entonces al elemento del 0, aquí 1 entre 0 no existe, entonces no se lo podemos mandar a nadie. El 1 lo manda al 1. El 1 medio lo manda al 2. Acá el 2 lo manda a 1 medio. Sería el 0. Y podemos evaluar lo que sea. Por ejemplo, f de menos 1 medio, como lo voltea, lo va a mandar a menos 2. O como el otro que teníamos, f de pi, lo manda a 1 sobre pi. Entonces ahora sí, prosigamos con los nombres de las funciones, de los objetos de la función. Entonces, ya tenemos nuestra función. Al conjunto A le vamos a denominar el dominio de la función y lo denotamos de esta manera. Al conjunto el conjunto de ida, entonces le llamamos el dominio. Al conjunto de llegada se le llama, que sería el B, se le llama el codominio de la función, lo denotamos de esta manera. Y el conjunto imagen o rango de la función f se define como, lo podemos denotar como im de la función, rang de la función, son los b's en b's, son los elementos del conjunto de llegada tales que va a existir una en el conjunto de partida, que sería el dominio, tal que la función en A es igual a ese elemento. Y este es un subconjunto de B, que también es el codominio. Entonces, de la misma manera, igual vamos a mantener 3 puntos acá. Entonces, este es el dominio de nuestra función. Aquí vamos a mantener esos 4. Entonces, el dominio va a ser toda esta parte. Por como está definida la función, no puede quedar ni uno de estos elementos libres. Ese sería el dominio. El conjunto B sería el codominio, porque es a donde llega. Pero el codominio es diferente a la imagen. La imagen son a los puntos de llegada. Entonces, los únicos puntos que están en la imagen es el primero y el último. Entonces, estos dos nos forman la imagen. Y estos dos están en el codominio, pero no están en la imagen. Entonces, igual podemos denominar a B, y B sería rojo, negro, azul.
recuerden que los conjuntos pueden ser cualquier cosa. Definimos f de a como rojo y f de b como negro. Por lo tanto, tal cual, el conjunto de partida, como le dijimos, va a ser sinónimo, por como está definida la función, pues va a ser el conjunto que sabe. El codominio es el conjunto de llegada, que sería rojo, negro y azul. Y el que sí cambia va a ser la imagen, ya que la imagen de la función son los únicos valores que tienen elementos que tienen un elemento de partida, que son el elemento rojo y el elemento negro. Entonces la imagen es solamente el conjunto rojo con negro. Y ahora, yéndonos a nuestras funciones que veamos de números. Entonces tenemos nuestro primer ejemplo, que es x al cuadrado. Entonces, como aquí estamos en los reales, entonces son todos los elementos que podemos evaluar el x al cuadrado. Entonces, el dominio de la función son todos los reales. Y la imagen son todos los posibles valores que nos pueden dar. Entonces, como aquí estábamos elevando al cuadrado, y elevar al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, entonces solamente nos pueden dar números positivos o 0, por lo tanto la imagen lo podemos escribir con el intervalo 0 cerrado porque en 0 vale 0, y todos los positivos, o esto también lo podemos denotar como R y un signo más. Y ahora para el otro ejemplo que teníamos, que ya solamente voy a indicar, bueno, os voy a indicar de dónde va, porque aquí sí es interesante. Habíamos dicho que la función es 1 entre x. Y entonces, aquí el dominio de nuestra función, como solamente ya habíamos visto que no se puede evaluar en 0, y por definición el dominio o el conjunto de partida tiene que estar siempre tiene que tener una flecha de donde salga, entonces tenemos que quitar ese 0, porque el 0 no se puede evaluar. Entonces, desde el inicio tendríamos que escribir, si sería la función 1 entre x, tendríamos que escribir esto, r menos el 0. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los números reales menos el 0. Con el codominio no hay problema, lo podemos dejar tal cual. El codominio lo podemos dejar tal cual como los números reales, pero la imagen son todos los posibles valores que podemos obtener cuando evaluamos todos los números reales excepto el 0 con la función 1 entre x. Entonces, si trabajan, se van a dar cuenta que el único valor que no se puede obtener es el 0. No hay ningún número que 1 entre algo nos dé el 0. Entonces la imagen van a ser todos los números reales, los otros números se van a poder dar menos el 0. Y este sería la imagen del conjunto. Entonces hay que tomar en cuenta que aquí sí tenemos que eliminar los que no se pueden establecer. Y para poner aquí no hay problema, pero sí ya la imagen no sería lo mismo que el codominio. Ahora vamos a hablar de tipos de funciones, unos tipos de funciones. Entonces vamos a tener una función f. Vamos a decir que es inyectiva si es que las imágenes o los valores son los mismos, es porque vienen del mismo elemento. Sobreyectiva es si la imagen del conjunto de la función es todo el conjunto de llegada o el codominio. Y una función que es tanto inyectiva como sobreyectiva la vamos a llamar biyectiva. Que en esencia estas son las más fáciles de trabajar. Entonces, vamos a ver cómo se prueba la inyectividad.
y la sobreyectividad con los ejemplos que teníamos. Entonces, ya teníamos nuestro primero f que va de R a R, tal que a x lo mandamos al cuadrado. Entonces, para probar la inyectividad, por definición nos dice que si las imágenes son iguales, entonces vamos a suponer que tenemos los elementos x al cuadrado, f de x, vamos a suponer que f de x es igual a f de y. Que si ponemos la definición de f en cada uno, es igual a x al cuadrado. F de x es x al cuadrado y f de y es y al cuadrado. Si demostramos que a partir de aquí x y y tienen que ser iguales, entonces es inyectiva. Entonces aquí lo que se trata es despejar de manera que despejar una. Entonces si despejamos una nos queda que x, sacando raíz cuadrada en ambos lados. Y esto nos queda como... Aquí, recuerden que cuando le sacan la raíz cuadrada a un elemento al cuadrado les queda el valor absoluto. No se cancelan tal cual. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es que o son iguales o solamente difieren por un signo. Como obtenemos, lo que nos interesa es que llegará a este, pero como tenemos otro resultado que es este, entonces esta no es inyectiva. Ok, y ahora vayamos a la sobreyectividad. Entonces teníamos esta, por como está definida, tal que x sea, cada x lo mandamos a su cuadrado. Y ya habíamos calculado que la imagen de esta función eran solamente los elementos positivos. Pero como estamos definiendo la función que va a todos los reales, esto es diferente al codominio, que eran todos los reales. Como no son iguales, por lo tanto la función no es sobreyectiva o suprayectiva. Entonces, como esta función no es ninguna de las dos, pues ya no puede ser biyectiva. Y ahora si nos vamos con la otra teníamos que para poder definirla tenemos que quitar el 0 aquí y lo mandamos aquí a los reales. Tal es que x lo mandábamos a 1 sobre x. Por lo tanto, si vamos con la inyectividad, entonces, a partir de que suponemos que las funciones son iguales en dos puntos, que esto por definición es que 1 entre x sea 1 entre y, bueno, siguiendo el orden en el que escribí las letras, 1 entre y es igual a 1 entre x. Despejando podemos multiplicar, esto pasa multiplicando y esto pasa multiplicando, por lo tanto nos queda que x es igual a y. Como llegamos a que de imágenes iguales llegamos al mismo punto, por lo tanto esta función sí es inyectiva. Entonces ahora vayamos con la sobreyectividad. Tenemos esto. Vamos a poner que es 1 sobre x y habíamos calculado que la imagen de este era los reales menos el 0 porque no hay ningún valor que 1 entre a algo nos dé 0. Que es diferente a los reales. Porque nos faltaría el 0 para que fuera tal cual como los reales. Entonces por esto no es sobreyectiva. Y como ya no es sobreyectiva, no puede ser biyectiva. Pero, como vemos, el único problema es este punto, el 0. Que el 0 no nos está afectando nada, no nos está dando un valor. Lo único que hace es tener más elementos con trabajar acá. Entonces, si queremos que esta función sea sobreyectiva,
lo único que hacemos es, pues al codominio le quitamos el 0. Ahora sí, ya son iguales. Ahora sí, ya es sobreyectiva y esta función se hace biyectiva. Entonces esta función, con solo quitarle elementos al codominio que no afecta en la evaluación, se nos hace ya sobreyectiva la imagen. Que, bueno, esto es importante. Más adelante vamos a ver cuál es la importancia de que sea el conjunto, que sea la sobreyectividad. Y entonces tenemos una proposición que si tenemos una función de a a b, entonces existe una función tal que una f asterisco tal que va del a la imagen, de manera que la función original coincide con esa función asterisco. Y es más o menos lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces tenemos una función que va de a a b. Lo único que hacemos es, como hay elementos que no llegan a ninguno, que son los que están en la imagen, a los que no están en la imagen, pues a eso les podemos dar cualquier valor. Entonces nuestra f asterisco la podemos definir como f de x si f de x está en la imagen y con esto bastaría. Lo que también se puede hacer es, aquí podemos definirla como el codominio que agarra a todos, y para los que no estén en la imagen, que son los que están afuera del codominio, pues podemos definirla aquí como cualquier cosa. Pueden poner cualquier cosa aquí, lo que sea, porque lo único que nos interesa es que sea igual en las funciones que están en la imagen, los elementos que están en la imagen. Entonces esto lo que nos está diciendo es que los elementos que no están en la imagen podemos descartarlos, o podemos darle cualquier valor. Lo único que nos interesan son los de la imagen porque provienen de la función.